nosotros no pudiéramos entender este mensaje si no fuera por tu bendita gracia, si no fuera porque a ti, Señor, te ha placido, Dios amado, revelarnos tu corazón, tu evangelio. Gracias por cada hermano que pudo estar y gracias por aquellos que aún pueden escuchar este CD, Señor amado, porque tu bendita gracia llegará para cambiar sus vidas, sus corazones. ¿Qué queremos, Dios? Danos más tu corazón, más tu corazón. Queremos más tu vida, Señor. Es bueno lo que hasta aquí ha pasado, pero aún queremos más y yo pido que te glorifiques en esta hora en el nombre de Cristo Jesús. Y nuestra vida se abre a ti para que nos ministre tu palabra en esta hora, Señor amado, en el nombre de Cristo Jesús. Espíritu Santo, ministra tu palabra en esta hora. Espíritu Santo, glorifícate en esta mañana. Revélanos el corazón de Dios, Espíritu Santo. Revélanos el corazón de Dios. Lo que está escondido en el corazón de Dios, oramos para que salga y venga a nuestro corazón y podamos percibir mejor tu palabra. Gracias te damos esta mañana en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Nosotros, hermanos, comenzamos hace 8 días el tema de los escogidos de Dios. Los escogidos de Dios. Y como dije, este tema crea mucha controversia, crea mucha polémica. De hecho, esta semana publiqué algo así parecido y ha habido mucha polémica. Y yo lo único que pude contestar a algunas personas fue, yo entiendo que no estén de acuerdo. ¿Por qué? Porque desde el día que murió Cristo, desde el día que nos dejó la palabra, que nos dejó el Evangelio, hace más de 2000 años, hasta nuestros días, los más grandes teólogos no se han podido poner de acuerdo en el tema de la elección, o en el tema de los escogidos, o en el tema de la predestinación, como usted quiera llamarlo. Si ellos no se han podido poner de acuerdo, grandes teólogos que han estudiado la palabra, que han dedicado el tiempo solamente a estudiar la palabra, y pastores y ministros, no nos hemos podido poner de acuerdo en esos temas, pues entonces es bien obvio que haya diferencias, ¿verdad? Pero ¿cuál es la idea, amado hermano? Nosotros, los que estamos en esta palabra, los que tenemos este evangelio, normalmente se llama el evangelio de la gracia de Dios. Y últimamente hay una palabra que está sonando por ahí, el evangelio verdadero, y me gusta esa palabra, porque estamos en medio de un evangelio falso. Recuerde que ya en el tiempo de la iglesia primitiva, de la iglesia naciente, había un evangelio falso. El apóstol Pablo lo llama un evangelio diferente. Y él dice, no es que haya otro evangelio, no, sino que hay personas que pervirtieron, la palabra pervertir es dañar, que dañaron el evangelio. Y le voy a decir claramente esta mañana cómo se daña el evangelio. El evangelio se daña, míreme aquí hermano, le voy a decir esto. La palabra de Dios se daña, el evangelio de Dios se daña cuando el hombre le mete su pensamiento, cuando el hombre le mete su idea, cuando el hombre razona, cuando el hombre pregunta, cuando el hombre es inquieto frente al evangelio, frente a la palabra, y el hombre dice, yo no entiendo eso, yo no lo comprendo, por lo tanto, yo no lo puedo aceptar. ¿Qué somos nosotros, hermanos? Los seres humanos tenemos una mente tan limitada, nosotros los seres humanos tenemos una mente tan finita que no se puede acomodar al pensamiento eterno de Dios. Entendamos que Dios, hermano, es muy grande, Él es omnipresente, Él es omnisciente, todo lo conoce, todo lo sabe. El pensamiento de Dios es muy grande comparado al de nosotros. Y entonces cuando Dios habla en su palabra, el evangelio de Dios o la palabra de Dios no es otra cosa que su palabra. La Biblia que tenemos aquí, la Biblia que usted tiene, el evangelio que tenemos, no es otra cosa que el pensamiento de Dios. Así que nos toca a nosotros muy humildemente bajar nuestros pensamientos y decir, Dios, aunque yo no entiendo el tema, pero si está escrito, a mí no me queda otra que aceptarlo. Amén. Por eso nos llamamos creyentes. ¿Sabe qué es un creyente? Uno que cree lo que Dios dice. Amén. Queremos entender, y es bueno, y Dios nos da el entendimiento. Como decía ahora David, ¿por qué? Porque Dios nos va abriendo el pensamiento y Él nos va ayudando a entender.
Pero ¿qué si no entiendo el tema como la elección o como los escogidos? Pues agachemos la cabeza y recibámoslo, amén, porque está escrito en la palabra. Y yo sé que esta noche usted no va a entender, perdón, esta mañana usted no va a entender algunas cosas, porque yo no las puedo entender. Y quiero decirle, yo no tengo respuestas para algunos de ustedes esta mañana, pero tengo la palabra, y ante eso tenemos que someternos, amén. Así es que yo comencé a hablar acerca de los escogidos de Dios, y yo hablé de dos cositas. Los que no vinieron, por favor, adquieran el CD. Número 1, dijimos, son pocos los escogidos de Dios. Y esto es lo que a mucha gente no le gusta. Porque la gente cree que son muchos los escogidos de Dios. Y la gente tiene una idea por ahí de que todo el mundo va a ser salvo. De hecho, a mí me hicieron una pregunta un poco difícil. Yo le dije, qué pena, yo no le puedo contestar esa pregunta. Porque él me decía, si usted cree que son los escogidos de Dios, me decía así una persona, ¿por qué? Y me mostró un versículo y me dijo, ¿por qué? La Biblia dice que la voluntad de Dios es que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y yo le dije humildemente, yo no tengo la respuesta, pero yo sí le voy a dar unos versículos donde, porque él me retaba, me dijo, lo reto que me consiga un solo versículo en la Biblia que me diga que Dios no quiere salvar a las personas. Porque yo le tengo un pasaje donde dice que la voluntad de Dios es que todos los hombres sean salvos. Entonces, búsqueme un pasaje que me diga lo contrario. Yo le dije, primero le digo, yo no puedo hacer doctrina con un versículo. Y yo sí creo que la voluntad de Dios es que todos los hombres sean salvos. Pero también le voy a mostrar unos versos, y le mostré un poco de versos donde dice que Dios escogió a algunos para la condenación. Escogió a unos para la destrucción. Entonces, ¿qué hago yo con esos dos versículos? Por un lado, la voluntad de Dios es que todos los hombres sean salvos, pero por otro lado, dice la Biblia que Él escogió a unos para condenación. ¿Qué hacemos? Y le mostré como 7 versículos que dicen que Dios lleva a unos a la condenación. De hecho, ya me di cuenta que a mí me va a tocar predicar dentro de 8 días, escogidos para la condenación. ¿Le gustaría? Sí, porque bueno con esto. Por eso, hermanos, yo le dije, yo no puedo, como si un versículo me dice sí, que el corazón de Dios y la voluntad de Dios es que todos los hombres sean salvos, pero hay otros cantidades de textos que me dicen que no es así, que me dice que Él, como vimos hace 8 días, son muchos que, los llamados, pero pocos los escogidos. Muchos los llamados, pero pocos los escogidos. Y número 2 dijimos que es Dios quien los escoge. Porque entonces otra persona me decía a mí, ¿cómo así? O sea que si una persona, él me decía así, vamos a suponer, un hombre no es escogido por Dios, pero esa persona llega a la cruz, llega a Cristo, Señor, sálvame por favor, y se mete en la iglesia y le sirve al Señor y ella, entonces Dios lo rechaza. Y yo le dije, si no es escogido por Dios, sí. Y eso es lo duro, eso es lo tenaz. Porque hermanos, los que Dios escogió, esos son los que Él salva, y se lo voy a mostrar ahora aún más por la palabra. Y si Dios no lo escogió, así sea pastor, así tengo una iglesia de más de 1 millón de personas, y si Dios no lo escogió a Él para salvación, Él se va al infierno. ¿Qué podemos hacer? Claro que yo quiero decirle algo, a los que Dios escogió caminan con Él, amén. Yo sé que esto es muy difícil y estos temas son duros, pero toca predicarlos, amén. No me va a asustar, hermano. Yo compartí eso hace 8 días, así de que voy con mi tema esta mañana. Los escogidos de Dios número 2. Y tengo aquí como 3 puntos más, así que vamos con el tercero. Número 3, los escogidos de Dios los conoció desde antes de la fundación del mundo. ¿Cómo le parece? Son escogidos de Dios, Dios los escoge porque Él los conoció desde antes de fundar este mundo. Dios los escogió antes de crear el primer ser humano. Dios los escogió antes de que nacieran. De hecho, le voy a decir algo. Dios lo salvó a usted antes de que usted naciera. Dios lo perdonó a usted antes de que usted pecara. Ay, Dios mío. ¿Y cómo entiendo yo eso? Bueno, hermano, por la palabra. Así dice la palabra de Dios. Lo que pasa es que nosotros pensamos, mire, la gente cree que Dios perdona los pecados cuando una persona se arrepiente. Cuando una persona confiesa, cuando una persona pide perdón. Ay, qué pena. Dios no perdona pecados ahí. Dios perdonó pecados hace 2000 años en la cruz. La palabra perdonar es llevar, quitar. Dios quitó el pecado. Dios perdonó el pecado hace 2000 años. Lo que pasa es que la gente recibe el perdón, ¿no? Que es distinto. Lo recibe. Recibe el evangelio. Recibe el corazón de Dios. Recibe la nueva vida, que es distinto, que es diferente. Pero vamos ahora con la palabra.
los conoció desde antes de la fundación del mundo. Efesios capítulo 1, por favor. Hoy tenemos que trabajar harto con la palabra. Bueno, como siempre. Efesios capítulo 1, versículo 3. Por favor, escriba, vaya, mire. Si no puede cuadrar las ideas con la palabra, entonces pelee con Dios, haga algo, pero ahí está escrito. Efesios capítulo 1, versículo 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Dice que Dios, a través de Jesucristo, nos bendijo, no nos va a bendecir, nos bendijo ya, con toda. ¿Con cuántas? Con toda la bendición espiritual en lugares celestiales. 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Lo vio? En Cristo Jesús, Dios, en Cristo Jesús, es que nos escoge. Dice, nos escogió, ya nos escogió, en Cristo, o sea, en Él. ¿Pero cuándo nos escogió? Antes de la fundación del mundo. ¿Cómo le parece? Nos escogió antes que Él fundara el mundo. Y usted dice, ¿y cómo es eso? Es que hay algo en Dios que no conocemos. Se llama la omnisciencia de Dios. ¿Qué es eso? Que Dios todo lo sabe. Absolutamente todo. La soberanía de Dios, ¿no? La eternidad de Dios. Nosotros vivimos en un tiempo limitado. Nosotros vivimos en un tiempo en un espacio, en una limitación mental, limitación de movimiento, todo. Dios no. Dios es eterno y para Dios, dice la Biblia, un año es como 1000 y 1000 como uno. Así es que Dios ahorita mismo puede estar allí en Génesis capítulo 1, pero puede estar en Apocalipsis 22. ¿Y cómo es eso? Yo no sé. Pero Dios es eterno, hermanos. Amén. Dios es el eterno, dice la Biblia. Por eso dice que Él nos escogió en Cristo desde antes de la fundación del mundo. ¿Pero para qué nos escogió? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Bien, hermanos, en una discusión, porque yo tengo aquí por el Facebook como 4 o 5 discusiones muy fuertes. Y en una de esas discusiones hay gente que siempre dice esto: ustedes los que hablan de que el Señor los escogió y que de la elección, entonces ustedes creen que ya son salvos pues y pueden hacer lo que se les dé la gana y pecar y caminar y correr y yo le dije, ¿por qué la gente tiene esa idea? Y yo sé por qué, por la iglesia que llama Creciendo en Gracia. Porque hay un grupo por ahí que es del diablo, que dicen que porque ya somos salvos, ya no hay pecado, entonces yo puedo hacer lo que se me dé la gana. No, hermano, dice la Biblia que Él nos escogió en Cristo Jesús, ¿para qué? Léalo conmigo otra vez, por favor, versículo 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Cuántos creen esa palabra, hermano? Mire, el escogido de Dios tiene una característica, que Él es santo y sin mancha delante de Dios. Camina en santidad, camina en integridad. Si alguien dice que es salvo, pero es peor que el diablo, él escuchó una voz diabólica. Alguien puede decir, no, Dios me habló y me dijo que yo soy salvo, pero él es peor que un impío. Mire, ese no le habló Dios, le habló el diablo, le habló un demonio. Porque cuando una persona es escogida por Dios, Dios le da la gracia, conoce el Evangelio, dice la Biblia que si alguno está en Cristo, ¿qué pasa? Nueva criatura es. Que las cosas viejas pasaron y ahora son hechas nuevas. Como dijimos otra vez aquí, una charla que teníamos, y creo que fue la hermana Patricia la que dijo eso, es que Satanás se le adelantó a esta palabra de la gracia bendita de Dios, y se adelantó levantando a un hombre por ahí, predicando una desgracia, ¿sí? Para dañar, para que la gente le tenga miedo a la bendita gracia de Dios. La gente, los cristianos hoy día le tienen miedo a la gracia. Por eso ellos dicen, no, la gracia no, mejor las obras, ¿no?
Y yo he escuchado cantidad de personas, no, Dios dice que yo tengo que esforzarme, no, Dios pone su gracia, pero yo tengo que poner mi obra, yo tengo que cuidarme, yo tengo que tener cuidado de no pecar, de no embarrarla, de no fallar, no, yo tengo, yo. Porque ellos no pueden aceptar la gracia de Dios. Yo le digo, no, usted abandone todo y deje que la gracia de Dios se meta en usted, que la gracia de Dios es suficientemente poderosa para cambiarlo a usted. Amén. Pero hermanos, lo cambia. Fuimos escogidos para ser santos delante de Él. Amén. Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11. Versículo 2, la primera parte. Romanos capítulo 11, versículo 2 dice: no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. Ahí nomás, ¿sí ves? Dice la Biblia, no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. Estamos hablando que los escogidos, Dios los conoció, o los escogió desde antes de la fundación del mundo. Los escogidos de Dios, Dios los conoció y los escogió desde antes de la fundación del mundo. Mira, hermanos, si Él no los hubiera conocido, Él no los puede escoger. Estaba pensando eso. Él tuvo primero que conocerlos para luego escogerlos. Y yo no sé usted cómo va a pensar ahora. Yo voy a poner un ejemplo tal vez no es el mejor ejemplo, no será el mejor ejemplo, no sé, porque es muy difícil esta parte de la salvación. Pero usted puede imaginar que la escogencia de Dios es parecida a una persona, a un matrimonio que no pueden tener hijos. Entonces ellos van a un centro de adopción. Y entonces allí, yo lo digo porque yo he tenido personas que han hecho eso, y allí le presentan como 15 muchachitos, ¿no? Niños y niñas. Y ellos tienen la oportunidad de mirarlos a todos, porque ellos no pueden tener hijos. De repente la pareja dice ella, a mí me gusta el de allá. Y él dice, a mí también me parece como gracioso, ¿no? Me gusta, es como se parece a nosotros, o yo no sé, algo, o de pronto distinto, una pareja de blanco dice, yo quiero ese negrito, y ya no hay problema. Pero entonces, ellos toman una decisión y escogen. Son 15 muchachitos, escogen uno, y se lo llevan para su casa y lo educan, lo levantan. Los demás no. Por eso dije, es como difícil poner ese ejemplo. Pero la Biblia nos habla que Dios lo hizo así. Tuvo que haberlos conocido desde antes. Yo no sé cómo, porque ni siquiera me había hecho a mí, ni siquiera lo había hecho a usted, ni siquiera había hecho al hombre, ni siquiera había hecho este mundo, pero dice la Biblia, y yo lo creo porque la Biblia lo dice, que Él me conoció antes. Conoció a Patricia, y dice, ay, esta Patricia, sí, yo la voy a escoger, la voy a llamar, para que sea mía, para que esté en mi reino. ¿Cómo le parece? Y así a cada uno de nosotros. Yo lo vi, lo conocí allá, y después de que lo conocí, lo escojo. Ay, Señor. Por eso dice aquí, versículo Romanos 11:2, no ha desechado Dios su pueblo, al cual desde antes, ¿qué? Conoció. Ahora viene algo lindo aquí, Romanos capítulo 8. Creo que el jueves hablé un poquito de esto, pero vamos a ir. Romanos capítulo 8. Yo me emociono con este pasaje, versículo 28, porque aquí hay 5 cosas que yo quiero que lo miremos. Romanos capítulo 8, versículo 28. Mire, voy a leer y luego me explicamos. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Ahí no se queda, porque la gente se queda ahí. No, esto es, o sea, lo que le ayuda bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. O sea, que Dios tiene un propósito para llamar a unos. Versículo 29. Porque a los que antes conoció, ¿lo vio otra vez? ¿Cuándo los conoció? Ay, hermano, antes de la fundación del mundo. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también glorificó, justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Cómo le parece? 5 cositas ahí bien interesantes de Dios, que las vamos a mirar.
Yo me deleito en esto, ¿sabe? Me gusta esto. Dice el Señor aquí que sabemos que a los que aman a Dios, pues la gente dice, si usted ama a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. No, un momentico. ¿Quién es el que ama a Dios verdaderamente para que todo le ayude a bien? Esto es, la clave es ahí, esto es. Sí, porque hay una cantidad de impíos que dicen que aman a Dios. Hay una cantidad de religiosos que dicen que aman a Dios y esperan que todo obre para bien. No, Señor. Es solamente, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios tiene un propósito específico con ciertas personas y los llama. Ahora va a aclarar, versículos 29 y 30, cómo es ese proceso de ese llamamiento, de esa elección, de esa escogencia. 29, porque a los que antes conoció, es lo mismo, ya dije, los conoció antes de la fundación del mundo. Los que antes conoció, mírenme todos aquí, hermano, mire, le tengo una buena noticia. Dios a usted lo conoció antes de que naciera. Bueno, a esos que antes conoció, también los predestinó. La palabra predestinó viene de pre, que es antes, y destino. O sea, un destino previo. Antes de que naciera, Dios ya le dio un destino, o le dio un plan de función. Por eso nosotros los creyentes necesitamos decir, Dios, ¿para qué me creaste a mí? Aún usted que está viniendo ahora a la iglesia, yo sé que estuvo en otras iglesias, eso no importa. No, y quizás no estuvo en ninguna, eso tampoco importa. Lo que importa es que ahorita, bueno Dios, yo ya estoy aquí. Y si dice tu palabra que tú me conociste antes, pero también me predestinó, yo quiero saber cuál es ese destino. Yo así le digo a Dios, ¿cuál es el destino? ¿Para qué me trajiste a esta tierra? Le voy a decir algo, hermanos. Lo mejor, escuche, hijas preciosas, esta mañana, lo mejor que nos puede pasar a nosotros es conocer cuál es el plan de Dios para mi vida. Porque si yo logro, con la ayuda de Dios, con la gracia de Dios, conocer en cada uno de nosotros, y no importa la edad que tenga, mi papá cumplió ayer 69 años, eso no importa la edad que tenga, si antes de morirse, si antes de irse de esta tierra, descubre para qué Dios lo llamó, descubre para qué Dios lo trajo a esta tierra y usted lo logra hacer, eso es lo mejor, hermano. Yo ahorita estoy gozando porque yo sé que estoy en el plan de Dios para mi vida. Y le digo algo más, y yo sé que esta iglesia está en el plan de Dios. De todas las iglesias que yo he pastoreado, yo no sé por qué hay un corazón tan bueno aquí. Y ahora yo le digo a Dios, esta mañana le decía, Señor, yo sé que esto es tuyo. Y en tus planes, aún cantando la canción que a Andy le gusta, en tus planes estaba yo. ¿Verdad? Amén, hermano. Ese es el destino previo. Pero antes, Él tiene primero que conocernos, nos conoció primero. Luego dice que nos dio un destino. Nos predestinó. Versículo 29. Porque a los que antes conoció también los predestinó. Pero mire, ¿para qué nos predestinó? Para que fuésemos hechos conformes a la imagen de su Hijo. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Para qué nos predestinó? Para que fuésemos hechos conformes a la imagen de Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Que el que ha sido conocido por Dios desde antes y Dios lo predestinó, ese y esa se tienen que parecer a Cristo. ¿Cómo le parece? Tienen que comenzar a tomar el carácter de Jesús, porque Dios se va a encargar de hacer que sean como Cristo. Aquí no hay pérdida, aquí no puede haber religión, aquí no puede haber fanatismo, aquí no puede haber nada. Aquí lo único que puede haber es carácter de Cristo en nosotros. Y luego dice, a esos que predestinó, versículo 30, y a los que predestinó, a esos también llamó. Vamos por partes, a ver, vamos a pensar que no, aquí no hay ni vamos a pensar en los que están afuera. De repente afuera hay una persona que Dios ya la conoció desde antes, que Dios ya la predestinó, pero no la ha llamado. ¿Dios? Entonces, ¿Dios qué va a hacer? Ahora con los volantes y con la campaña que vamos a hacer esta semana, Dios los llama. ¿Cómo los llama? A través de la predicación, a través del evangelio, a través de un retiro, a través de que fuimos a Bogotá a un estudio bíblico, yo no sé, pero Dios tiene muchas formas de llamar. Porque Él dice que a los que Él conoció de antemano, antes de la fundación del mundo, les entregó un destino previo, pero también Él tenía que llamarlos. Y los llamó, dice, 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, 30, y a los que predestinó, a esos también que llamó,
Claro, la Biblia dice muchos son llamados, porque es que en este llamó, hay algo interesante aquí, es como la red, yo dije hace 8 días, en este llamó, vamos a suponer que el de la esquina es un llamado, o sea, es uno que conoció, Dios lo conoció de antemano, en esa casa hay un solo llamado, vamos a suponer así, ¿no? Y entonces Dios lo conoció, Dios lo predestinó y luego Dios lo va a llamar. ¿Cómo lo va a llamar? Con una invitación al Evangelio. Pero Él se trae todos sus amigos y llegan aquí a la iglesia. Y con el tiempo Él se quedó y los demás se fueron. ¿Por qué? Porque muchos son llamados. Entonces Él llama y ¿a quién va a escoger? Pues a los que antes conoció. Bueno, vamos por el cuarto. Versículo 30. Y a los que predestinó, a esos también llamó. Y a los que llamó, a esos también, ¿qué? Justificó. Apenas ahí aparece la palabra salvación. Porque la palabra justificó es que les quitó el pecado. O a esos también, ¿qué? Salvó. O a esos también les entregó la justicia. ¿Cómo le parece? O sea que hay gente que el Señor conoció de antemano. Les entregó un destino previo. Los está llamando o los llamó, pero no son salvos. ¿Cómo? No son salvos. ¿Por qué no son salvos? Porque todos estamos, ¿qué? Muertos en delitos y pecados. Pero entonces viene lo cuarto. ¿Qué es lo que hace? Los justifica. O sea, les entrega la salvación. Y hermano, Dios no puede entregarle la salvación a las personas si primero no los llama con el Evangelio. Y no los puede llamar si no son predestinados, y no los puede predestinar si antes no los conoció. Ese es el proceso de Dios. Cuando yo explico esto, la gente me dice, ¡usted complica el Evangelio! Eso es una oración de fe y ya. ¿Es complicado esto, hermano? ¿Verdad? ¿Yo complico el Evangelio, verdad? ¿O más bien queremos ser bíblicos? Luego viene el último, versículo 30, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, declaró salvos sin pecado, y a los que justificó, a estos también, ¿qué? Glorificó. Porque vamos a entrar a la gloria de su Hijo. Vamos a entrar a la gloria de Dios, al reino de Dios, a estar con Él. Nadie puede entrar a la gloria de Dios si no ha sido salvo, si no ha sido justificado. Por eso Jesús le dice a Nicodemo, si usted no nace de nuevo, no puede entrar al reino de los cielos. Me alegro, yo le dije a Dios antes de ir aquí, Señor, si yo he predicado tu palabra aquí y hay personas que todavía no han nacido de nuevo, van a ir conmigo a Bogotá y allí nacen de nuevo. Dios, gracias, Señor. Y ya hay 2 personas que me han dicho que nacieron de nuevo en Bogotá. Por ahí va a aparecer otra, yo sé, Señor. Gloria a Dios. Y si no nació en Bogotá, pues nacerá ahora con la campaña. Gloria a Dios. Pero tenemos que estar seguros de ese nuevo nacimiento. ¿Y qué es eso? Que el Señor me justificó. ¿Y qué Él me justificó? En mí no hay pecado. Amén. No hay pecado. ¿Por qué no hay pecado? Porque el pecado quedó en la cruz. Ay, pero yo veo mucho pecado por ahí. Pero yo me miro y veo mucho pecado. Me miro y me veo mucho pecado. Ah, bueno, es que ese es el problema. ¿Sabe qué es lo que más me gustó? Bueno, lo que más me gustó no, pero unas cosas que más me marcó a mí. Yo lo tenía, pero yo no sé por qué llegó a mi espíritu y se amplió tanto, y es esto. ¿Cuál fue el pecado de Adán? ¿Se acuerda que les creo que fue la última noche que él habló? Y él dijo, muy sencillo, Dios le da a Adán una palabra. Yo lo compartía con mi hermana Liliana el viernes. Dios le da a Adán una palabra. ¿Cuál es la palabra? El día que coma de ese árbol, morirás. Y Adán caminaba y iba con la palabra. Dios nos dio una palabra. De todos los árboles podemos comer. El día que yo coma de ese árbol me muero. Yo de todos los árboles puedo comer. El día que coma de ese árbol me muero. Y él tenía esa palabra. Pero luego de repente aparece Satanás. Le susurra. ¡Eva, le pone cuidado! ¿Qué pasó, don Sata? Y le dice, con que Dios te ha dicho, el día que comas de ese árbol te mueres, no morirás, sino que sabe Dios que el día que comas de ese árbol, sus ojos van a ser abiertos y van a ser como Dios. 2 palabras, ¿no? ¿Cuál es la palabra de Dios? El día que comas de ese árbol, morirás. ¿Cuál es la palabra del diablo? No morirás. Mire, contradiciendo. El día que comas de ese árbol, ¿qué? Morirás. La palabra del diablo, el día, no, coma porque no va a morir. Sino que al contrario, le va a ir bien, se le abren los ojos. Y Eva, Dios habló, Satanás habló. No, son mis pensamientos. Ese es el problema, mire, eso lo aprendimos en Bogotá, ¿no? Muchos pensamos que son nuestros pensamientos y no, son los pensamientos del diablo. Porque todo pensamiento
que vaya contrario a la palabra de Dios, es un pensamiento del diablo. No es el pensamiento suyo, es el pensamiento del diablo. Entonces ahí está la palabra de Dios. Adán y Eva, el día que coman de ese árbol, morirán. Satanás, no morirán. ¿Y qué haces, Eva? Coge la palabra de Satanás y automáticamente rechaza la de Dios. Ese es el pecado. Y ustedes desobedecieron. El pecado no es la desobediencia. La desobediencia es una consecuencia de haber abandonado la palabra de Dios. Cuando una persona abandona la palabra de Dios, el diablo lo agarra, y eso lo digo el pastor y yo lo voy a decir aquí, hermanos. Qué pena, pero hay solo dos palabras, la de Dios y la del diablo. Y si el ser humano no tiene la de Dios, pues tiene la del diablo. Qué pena, pero así es. Entonces Adán y Eva dejaron la palabra de Dios y tomaron la palabra de Satanás, y ahí Satanás, y con eso todo el ser humano fue envenenado, y están en pecado. Entonces Cristo viene y muere en una cruz, ¿para qué? Para eliminar eso, para que el hombre ahora deje la palabra de Satanás y vuelva a tomar la palabra de Dios. Y cuando el hombre hace eso, es libre de pecado. Pero yo sigo, no, la carne sigue sucia, la carne sigue contaminada, pero hay una buena noticia. Él me escogió para hacerme santo, ¿verdad? Él me escogió para hacerme conforme a su Hijo, y es un proceso. Para eso está la vida de la iglesia. Amén. Estamos hablando que Él los escogidos de Dios, Él los conoció desde antes de la fundación del mundo. Ahora vamos a mirar un pasaje más, Segunda de Tesalonicenses 2:13. Segunda de Tesalonicenses 2:13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos, amados por el Señor. ¿Por qué vamos a dar gracias? Dice aquí, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. ¿Lo vio? Dios, dice Pablo, yo le voy a dar gracias a Dios. ¿De qué? De que Él nos haya escogido, ¿desde cuándo? Desde el principio para salvación. O sea, es lo mismo en otros versículos. Yo no sé si quiere más versículos, pues, de que Él nos escogió desde antes. Yo lo tengo aquí subrayado, pues, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. ¿Cómo nos escoge? Mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Él nos escoge con el Evangelio, y el Espíritu de Dios tiene que estar obrando ahí en el Evangelio, porque el Espíritu Santo es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Pero era el 14, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio. ¿Cómo le parece? ¿Cómo nos llamó? Mediante el Evangelio. Por eso si alguien se para por ahí y dice, yo no necesito ir a ninguna iglesia, si Dios me escogió para salvación, pues me voy, y si me escogió para el infierno, pues me voy. No, hermano, así no es. Si Dios escogió a una persona para salvación, lo escogió por el Evangelio. Si una persona dice que Dios que si Él lo escogió es salvo, y si no, esa persona no conoce la palabra, no conoce el Evangelio, y antes nos está dando muestras de que Él no fue escogido por Dios. Pero el que es escogido por Dios dice, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Porque dice que nos glorificó, ahí dice para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Ahora vamos con algo un poquito fuerte acá. Ese es el tema que yo tengo para dentro de 8 días, pero lo voy a mencionar. Si Él escogió a unos, a otros no escogió. ¿Y sabe por qué no los escogió? Porque no los conoció. ¿Cómo así? Y no me acaba de decir que Dios está diciendo si que lo conoce todo. Sí, yo estoy hablando que no los conoció para hacer de Él. Él conoce a todo el mundo. De hecho, Él sabe quién va al infierno. Eso lo veíamos hace 8 días. Dice que el Señor sabía quiénes no creerían en Él. O sea que cuando el Señor formó a todos los seres humanos, y hablamos con Pablo algo estos días, esto es bien tremendo, que por eso en nuestro cerebro no cabe. Vamos a hablar de David. David está aquí, y mi hija me mostraba por internet algo, ¿no? Donde hay un poco de espermatozoides,
que van todos corriendo y hay uno que lleva, ¿qué es lo que lleva aquí? Una bala se llama, o bueno, un motor a propulsión se dice. Ok, entonces se lo ha puesto aquí y él va a todas y los espermatozoides van aquí abajito, pero él va a todas. ¿Cómo es que les dice? ¿Se lo olvidó? Bueno, pero les dice que ellos no están modernos. O sea que él es el que va a ganar. Él va a llegar primero. ¿Sabe, hermanos, que en una relación sexual, usted me corrige si estoy equivocado, pero creo que son 300 millones de espermatozoides que van en una eyaculación? Hay un óvulo, allí hay un óvulo, pero vienen 300 millones. Imagínense que son 300 millones. ¿Le puede caber ese 300 millones de espermatozoides? Y eso fue cuando sus padres tuvieron la relación. Y ahí van los 300 millones, pero ahí viene David en la mitad. Y David viene y les ganó a todos y picó y nació. ¿Por qué no escogió a otro? Si hubiera sido de esos 300 millones un espermatozoide distinto, no es David. David no nace. ¿Cómo le parece? Aún el plan de Dios está allí. Mire, es que eso es tremendo. Por eso esto no es contradictorio. La Biblia dice que nos escogió. Y un versículo que le puse a Lina dice que cuando estábamos en el vientre Él nos miró. Dice: mi embrión, cuando yo era un embrión, tus ojos me vieron. Ve, así dice Dios, Salmo 139. O sea que cuando allí, porque ya eso es un cigoto, ¿no? Y se pega. Y cuando comienza a formarse, dice que Dios estaba mirándonos a cada uno de nosotros cómo se estaba formando todo. Y luego dice el salmista: sin faltar tan siquiera una parte. Usted se puede mirar. ¿Y por qué está completo? Porque Dios se encargó de ponerle cada partecita. Dígame si no lo escogió. Nos escogió, hermanos. A usted va a decir: pero con el impío también hizo lo mismo. Sí, yo sé. Pero yo quiero hablar en este momentico, como le decía a Pablo, ¿y cuántos niños murieron en el vientre, aún formándose? ¿Y cuántos nacen como bebés y no alcanzan a tener 1 año porque se mueren? ¿Y cuántos no alcanzan a tener 10 años porque se mueren? Y mire si usted ahora la edad que tiene, hermano, y por qué está aquí vivo. Es un acto para darle gloria a Dios, amén, para bendecir su nombre. Y lo más importante, y fuera de eso nos escogió para salvación. ¿Y por qué no al vecino? ¿Por qué no al otro? Y esto sonará un poquito maluco, yo no sé cómo, pero aún nosotros, estando en una iglesia sin mucha revelación, Dios dijo: yo los quiero sacar de ahí también. ¿Y por qué no sacó a otros? ¿Y por qué otros no quisieron caminar? Y ustedes sí. Porque aún así había una gracia que Dios quería con usted y conmigo. Amén. Nos llamó por el Evangelio. Ahora, a otros no los escogió Dios. Mateo 7:21, va a leer esto rapidito porque amplío mejor esto dentro de 8 días. Bueno, si Dios lo permite, yo voy a orar por esto. Pero Mateo 7:21 al 23. Mateo 7:21. Por eso ahora entenderá mucho mejor este pasaje. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Note, el que hace la voluntad de mi Padre. ¿Y cómo uno va a hacer la voluntad del Padre si Él no lo escogió? Si Él no lo predestinó. Si Él no lo llamó, si Él no lo justificó y si Él no lo glorificó. No podemos hacer la voluntad del Padre. Pero aún así muchos se atreven a decirle Señor, Señor. Por eso dice el versículo 22, muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Ve? Nunca os conocí. Estamos hablando que Dios a unos conoce y los llama, pero a otros no los conoce. ¿Y cómo le parece? Hicieron milagros, señales. Por eso no le crea a todo el que haga milagros. No le crea a todo el que profetice. No le crea a todo aquel que haga sanidades. Porque puede ser que ese que está haciendo ese no es un elegido.
Y si no es escogido por Dios, lo que le predica será humano, porque no es de Dios. Si no es escogido por Dios, amado hermano, lo que le enseñe no es de Dios. Ese es el peligro y ese es el cuidado. Por eso dice la Biblia que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, y dice que aún por los falsos profetas engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Eso lo vimos hace 8 días. ¿Cómo Dios le dice a un grupo de gente aquí, que pastores, ministros, y le dice: yo a ustedes no los conozco, por lo tanto apártense de mí, porque ustedes ¿qué son? Hacedores de maldad. Todo el que a Dios no conoce y Dios nos llama es un hacedor de maldad. Esto para líderes, ahora para la iglesia. Mateo 25:11. Yo ya había predicado sobre esto, pero Mateo 25:11, la parábola de las vírgenes, de las 10 vírgenes. Qué pesar, pero hay gente que no entiende esta parábola. Hoy, esta semana también me hablaba alguien con esa parábola y no, yo le quise discutir porque ¿para qué si no entiende? Mateo capítulo 25, versículo 11 dice: después vinieron también las otras vírgenes, las insensatas, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Estamos hablando que Dios nos conoció desde antes de la fundación del mundo, pero también hay otros que Él no conoció. Y estas 10 vírgenes es triste. Estas 5 vírgenes es triste. Y si Dios quiere, más adelante predico otra vez, porque es un tema muy tremendo. ¿Se acuerdan de ese mensaje cuando lo prediqué? Hace como 4 meses, 5 meses, no sé. Pero es tremendo porque aquí con esto se engaña mucha gente. Pero, ¿cómo es posible? Absolutamente todas, ¿no? Vírgenes. ¿Sabe que de esa palabra virgen se pegan muchos para decir que son salvos? Y una persona me decía: la salvación sí se pierde, porque eran 10 vírgenes salvas y 5 se perdieron. Pero la gente no ha entendido. Es que la clave ahí no es virgen. La clave ahí es el aceite. El aceite es tipo del Espíritu Santo y el aceite tipifica el nuevo nacimiento. Pero algo más importante, bueno, no más importante que el aceite no, pero es más fundamental que el aceite, es la vasija. ¿Cuál fue la diferencia entre las 5 insensatas y las 5 prudentes? Las prudentes tomaron vasija, nuevo nacimiento y aceite. Las insensatas no tomaron vasija y tomaron aceite, pero el aceite que tenía era en sus propias lámparas. Las 10 lámparas se apagaron de esfuerzo humano, pero las prudentes, las salvas, dijeron: nosotros tenemos aceite, ¿qué? En nuestras vasijas. Y las otras que no tenían aceite, porque no tenían vasijas, entonces se fueron a comprar fuera. Y cuando regresaron, el Señor se llevó a quienes, las que tenían la vasija, que es nuevo nacimiento, juntamente con el aceite. Y por eso se las llevó. Eran salvas. Hay mucha gente que no es salva y va a estar en la iglesia perseverando. ¿Sabe por qué ellos perseveran en la iglesia? Porque ellos creen que ellos pueden ser salvos por su perseverancia. Ellos creen que ellos son salvos porque oran, porque ayunan, porque diezman, porque vienen a la iglesia, porque predican el evangelio, porque tienen iglesias grandes. Ellos creen que por eso son salvos. Pero la salvación depende solamente de la gracia de Dios, de esa bendita vasija que es el nuevo nacimiento, que solamente se lo entrega al que conoció, predestinó, llamó, justificó y glorificó. A nadie más. Y los otros, ay, pero es que él le va tan bien, ¿no? ¿Sabe que hay muchos pastores que dicen: es que ser pastor es bueno, mire, tiene carro, tiene casa, no, pues ¿quién no se mete? Metámonos y convencemos y todo, y tenemos gente, y eso es bueno. Pero él internamente sabe que no es salvo. Él internamente sabe que está engañando. ¿Sabe cómo me siento yo hoy día? Muy feliz, porque yo sé que tengo la vasija, el nuevo nacimiento, y eso me lleva a compartir. A mí no me importa el dinero. Yo le digo: Señor, necesito dinero para embellecer todo, Señor. Pero más importante es la vida de Cristo en mí. Amén. Más importante es el evangelio. Más importante que el dinero es que le hablemos a una persona y ya sea salva. Eso es lo más importante. Por eso yo me gozo con la campaña que vamos a tener. Esta mañana me senté aquí y le decía: Dios mío, mi alegría es predicar, Señor, por favor.
Oh, dame una palabra para el martes, miércoles y jueves. Dame gente, que venga gente, porque yo quiero hablar del Evangelio. Eso es más importante, para que la gente pueda recibir la salvación. Y Lucas 13. Eso ya lo miramos, pero miremoslo otra vez. Es bueno volver a la palabra una y otra vez. Lucas 13, versículo 22. Lucas 13, versículo 22. Mire lo interesante. Pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él le dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Mire, hermanos, por eso no se preocupe por las vírgenes insensatas que se quedaron hasta el último momento. No se preocupe, hermanos, por la cizaña que se quedó con el trigo hasta el último momento, ¿no? No se preocupe por aquellos de la mano izquierda de Jesús que se quedaron hasta el último momento. Y que dice el Señor, al final, cuando venga el Hijo del Hombre, Él enviará a los ángeles y hará la separación. ¿Sabe qué quisiéramos nosotros? Hacer la separación ahora. Yo quisiera, si hay algunos que como que veo que no, yo quisiera cogerlos y sacarlos. Yo quiero una iglesia perfecta, ¿no? No, Señor dice, déjenlos ahí. Al final Él va a hacer la separación. Entonces, hay mucha gente que procura entrar. Y ojo la palabra, porque esta semana yo pensaba mucho en eso. Dice, muchos que procurarán entrar, ¿y qué? Y no podrán. Por favor, pensemos en eso. Jesús dijo, muchos procurarán entrar y no podrán. Le voy a decir por qué no pueden entrar. ¿Sabe por qué no pueden entrar? Ya tengo la respuesta. Anoche ya dije, no tengo la respuesta, ya la tengo. ¿Sabe por qué no pueden entrar? Porque ellos procuran. ¿Me oyó? ¿Sabe por qué no pueden entrar? Porque ellos procuran entrar. Si hay alguien que procura entrar, no va a poder. ¿Cómo así? Sí, porque el que es conocido por Dios, predestinado por Dios, es que llamado por Dios, justificado por Dios y glorificado por Dios, él no procura, él entra. Y no entra por su fuerza, él entra por la bendita gracia de Dios, porque Dios es el que lo trae y él le dice, vamos. ¿Cuál ha sido el problema de nosotros? Que hemos querido entrar a la gente. Mire, yo estoy tan libre esta mañana que le voy a decir algo. Ningún problema. Si alguna persona, y lo amo a todos ustedes y a todas acá, pero si alguno de ustedes me dice, yo no quiero seguir en su iglesia, ningún problema, váyase. ¿Sabe por qué le digo eso? Porque en la iglesia del Señor no estamos por esfuerzo, ni porque alguien me convenza. Estamos libres, porque el que nos trajo fue el Señor. Yo no quiero traer a nadie, ni mucho menos esforzarlo a que se quede. Si alguien me dice, pastor, me voy, váyase, hermano. Pastor, me quedo, ¿qué? No, pastor, me voy, váyase. Porque mucha gente procura, y el que procura no puede. No puede. Muchos procurarán, pero no pueden. ¿Sabe que yo hice por 24 años procuraba? Y procuraba, y entonces me metí en ayunos, y me metí en oraciones, y hacía, y tratando de procurar y procurar. Pero ahora, cuando entendí la palabra, Señor, era tan fácil, yo era el que la embarraba, porque yo procuraba entrar, imagínense, dice, esforzados a entrar por la puerta angosta, dice, él no se está contradiciendo allí, no, pero entonces yo me esforzaba, o procuraba entrar y no podía. ¿Por qué no podía? Porque estaba en sí mismo, la confianza en mí, y yo no podía porque la confianza en mí, pero Dios dijo, ya deje de confiar. Cuando yo dije, Señor, confío en ti, entonces se me cayó toda la carga y entré facilito. Mucha gente no puede entrar porque tiene en sí mismo, porque está confiando en sus obras, porque dice, yo soy bueno, yo no he hecho mal, yo no soy tan malo como los otros. Ese es procurar y no entra. Toda persona que confía en sí mismo, en su obra, en su esfuerzo, no puede entrar, porque ese será el atajo ahí, la puerta que lo enrede y no puede. Porque Jesús dijo, el que entre por mí hallará, será salvo. Él es la puerta, amén. Él es la puerta de entrada. Pero sigamos aquí, repito. Verso 24. Esforzados a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá,
No sé de dónde soy. Lo mismo, no los conozco. ¿A quién le dijo no sé de dónde soy? A los que procuraban entrar. Y se esforzaban y procuraban y no podían. Y entonces el Señor lo miraba allí, ese no pasa. ¿Por qué no pasa? Dos razones por qué no puede pasar. Número uno, yo no lo llamé. Él cree que yo lo llamé y yo no lo llamé. Y lo otro, la razón por la cual yo no lo llamé y él cree que he llamado, está confiando en sí mismo, confía en sus obras, confía en la ley. Por eso nunca podrá entrar. Espere que ya vamos para allá. Y él está procurando y luego Dios dice, le cerré la puerta. Se va el Señor y ¡ay! Toque allá. ¡Ah! Y tocan, y tocan, y tocan, y timbran, y quebraron el timbre, lo dañaron, y tocaron, y van a tocar la puerta. El Señor cogió, abre la puerta. ¿Qué pasó? Señor, déjeme entrar, por favor. Yo a usted no lo conozco. No sé de dónde soy. Suena terrible, ¿cierto? Suena duro eso. Pero hermanos, esa es la palabra de Dios. ¿Sabe, hermanos? Con esta palabra yo me gozo de que soy un escogido de Dios. De que somos escogidos de Dios. Como 10, 8 días. ¿Y cómo yo sé que soy escogido de Dios? Porque respondimos al Evangelio. Porque dice la Biblia que los que estaban ordenados para salvación, esos llegaron a la iglesia. Y si usted llegó, y no solamente llegó, sino que ahora entendió el Evangelio, ¿no? Y usted sabe que tiene el corazón de Dios, y su vida está haciendo, como decía David, hay cosas que en mí estaban, pero salieron. Eso es seña de que usted es un escogido de Dios. Si usted lleva 10 años, 20 años en el Evangelio, y no pasa nada, peligro, hermano. Peligro eso. Ahora vamos a mirar. Ay, Señor. Número 4. ¡Qué fuerte! Dios escoge en su soberanía y ningún hombre podrá altercar con él. Dios escoge en su soberanía y ningún hombre podrá altercar con él. Yo voy a leerle solamente porque ya el tiempo se me ha ido, pero Romanos capítulo 9, versículo 9. Romanos capítulo 9, versículo 9. Para decirle, Dios escoge en su soberanía. ¿Qué es la palabra soberanía? Él es absoluto en sus decisiones. ¿Qué es la palabra soberanía? Que a Dios nadie le tiene que decir lo que Él hace. Que Dios puede decir y puede hacer lo que Él quiere sin pedirle consideración u opinión a nadie. ¿Cómo le parece? Ahí donde entramos en conflicto, porque la gente quiere entender el Evangelio desde su humanidad. Y no entiende que si Dios dio el Evangelio es porque Él quiso. Y si Él quiere salvar a unas personas es porque Él quiere. Y si quiere condenar a otros también está en la soberanía de Dios. Yo no lo entiendo. Vamos a mirar Romanos 9, versículo 9. Dice así la palabra de Dios: porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Dios le dice así, va a tener un hijo. Y no solo eso, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, mire el versículo 11, pues no había aún nacido, o sea, estos dos no habían nacido, ni había hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Dice que Rebeca, cuando estaba en embarazo, versículo 12, se le dijo, el mayor servirá al menor. ¿Saben que eso es contrario? Porque por lo general en la cultura judía, el menor sirve al mayor. Aún en nuestra cultura creo que es así, ¿no? Aquí la ventaja siempre la lleva David y la lleva Angie, por ser primogénitos. Yo sé que a las gemelas no les gusta y de pronto a los otros no les va a gustar, pero eso es normal. El primero lleva la de ganar, es la primogenitura. Yo no soy primogénito, yo soy segundón. y he sido un segundón. Pero mire, pero Dios cambia las cosas. Versículo 12, se le dijo, el mayor servirá al menor. Mire, Dios tiene algo, Dios tiene una forma. Yo miro la Biblia, Dios tiene una forma y Él como que quiere matar nuestro ego, nuestro orgullo, y Él hace las cosas distintas a como nosotros las hacemos, como para agacharnos, ¿no? Así se le dijo. Versículo 13, como está escrito, a Jacob amé
mas a Esaú aborrecí. ¿Cómo le parece? Dios amó, eran dos mellizos, hijos de Isaac, en el mismo vientre de su esposa, mellizos, nacen los dos, y Dios dice, a uno amo y al otro aborrezco. Imagínense, amé a Jacob. Hermano, míreme por favor, yo sé que mi esposa tuvo gemelas, y yo no puedo decir que yo amo a una más que a otra. De pronto una me saca más la piedra, pero eso no... pero yo no puedo decir que amo a una más que a otra. Pero escucha, hermano, Dios tiene dos mellizos. Me dice una persona, ¿cómo pretende usted decirme a mí que Dios escoge a unos para salvación y a otros para el infierno? ¡Si Dios es todo amor! Y entonces yo le contesté aquí, si Él es todo amor, ¿por qué dice que Él amó a uno y a otro lo aborreció? La gente no conoce el carácter de Dios. La gente es tan romántica, que se va solamente por el amor. Ay, Dios es amor, por eso no puede enviar a nadie al infierno, dicen los testigos de Jehová. Ay, Dios es amor, por eso va a salvar a todo el mundo. Ay, las iglesias son tan grandes porque es que Dios es amor. Y en esas iglesias grandes Dios odia el 90% de los que están ahí, los aborrece. ¡Ay, no diga eso, pastor! No, Dios es amor. ¿Qué? Dice la Biblia aquí en versículo 13, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. No conocen el carácter de Dios. Voy a traer una serie estos días sobre el carácter de Dios, sobre todas las características de Dios. Dios es amor, pero Dios es fuego consumidor. ¿Amén? ¿Amén, hermanos? Dios es amor, pero fuego consumidor. Ahora, 14. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Porque ya viene la pregunta del hombre. No. ¿Hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Mire versículo 15. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Punto. Firmado por Dios Trino. Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo pusieron la firma ahí. Yo voy a tener misericordia del que quiero y me voy a compadecer del que quiero. Claro, esto no lo predican en las iglesias hoy día. 16. Así que, y esto es fuerte, no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Por eso dice, muchos procurarán entrar y estarán ahí, y las vírgenes insensatas ahí estaban esperando la venida de Cristo. Pero Dios les dice, es que no depende de su carrera, mijita. No depende de su virginidad. ¿Que son vírgenes? No depende de su persistencia. No depende del que quiere. No depende del que corre. ¿Sino de quién? De Dios. De Dios. Cuando uno toca estos temas de la elección o de los escogidos de Dios, aquí a más de uno se le quiebra el coco. Y entonces nos muestran otros pasajes malinterpretados para contradecir esto. Yo ayer le escribía a una persona y le decía, no se preocupe, yo lo entiendo, 24 años, yo defendía lo que usted defiende hoy, pero hace 5 años, no que haya cambiado, que Dios me dio la revelación. Bueno, va a cumplir como 30 años leyendo la palabra un poquito. 17, porque la Escritura dice a Faraón, mire lo que Dios le dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Dios levantó a Faraón para glorificarse en él. ¿Se acuerda? Como 10 veces Moisés, deja ir a mi pueblo, y Faraón ya estaba, sí, váyase. Al otro día, no. ¿Y por qué decía que no? Por Faraón. Dios endurecía a Faraón, porque Dios quería glorificarse. ¿Cómo le parece? No fue Faraón. ¡Ay, Faraón tan duro representa al diablo! Y así como Faraón representa al diablo, así también el diablo viene y a la iglesia y ¡no! Fue Dios quien cogió el corazón de Faraón y lo endureció, porque él quería mostrarle al pueblo muchas cosas. Están a voluntad de Dios, pero hoy día la guerra espiritual la entienden mal. Dicen que era el diablo. El diablo es como Faraón y detiene a la gente. No, él no era Faraón.
Era Dios el que endurecía el corazón de Faraón, hermano. Hay que leer la Biblia, ¿verdad? Versículo 18. De manera que de quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. ¿Ah? ¿Cómo? Usted dice ahora, aparecieron las llaves. No sé si entienden ese cuento, bueno, no sé. Pero usted dice ahora entiendo. Hay unos familiares míos que son más duros que cabeza de ¿qué? Cabeza de burro. Ay, Señor, y yo lo invito y nada, al que quiere endurecer, endurece. Claro, yo le voy a decir algo, Dios tiene un plan, porque aún muchos están endurecidos, pero el día que Dios le dé la gracia, lo cambia, ¿verdad? Y si no le quiere dar la gracia, no hay nada que hacer. Voy a decirle algo muy atrevido esta hora, que contradecirá todo lo que usted ha oído. Si Dios determinó endurecer a alguien, su oración no vale 5 pesos. ¡Ayude! 7 días de ayuno para que lo cambie. 40 días de ayuno. Haga guerra espiritual. Envíe por todo el mundo oración por fulano para que Dios lo cambie. Si Dios no lo quiere cambiar, pierde su tiempo. Pero ahora es más moderno. Pase por él, ¿no? Una ofrenda le hacen bien, caramba. ¡Ay, el predicador envíe una ofrenda grande y verá que Dios! ¡No! Si Dios endurece, hermanos, es por gracia, amén. No depende de nosotros. Y yo sé que cuando yo predico así, ustedes ya me conocen y por eso gloria a Dios. ¿Pero de dónde salió? Pues de aquí, hermano, de la Biblia. Biblia abierta, gloria al Señor. Ay. 19. Pero me dirás, otra pregunta, ¿por qué pues sin culpa? Porque mucha gente dice, no, si es así, estos son los que van al infierno. No tienen la culpa, ¿no? ¿Sí o no? Suena razonable. El culpable es Dios. Entonces, ahí viene la respuesta. Pero me dirás, ¿por qué fue sin culpa? La respuesta, porque ¿quién ha resistido a su voluntad? ¿Quién ha resistido a su voluntad? La voluntad de Dios nadie la puede resistir. Si la voluntad de Dios es salvar a unos, escoger a unos, eso nadie lo resiste. Si la voluntad de Dios es que otros se pierdan, eso nadie lo resiste. 20. Más antes, hombre y también mujer, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú para que alterques con Dios? Ay, Padre Santo. Aquí, ¿qué nos toca hacer? Señor, con permiso. Yo me quito el sombrero, Señor, y me humillo, Señor. Oh, Santo Dios, yo no entiendo. No, yo me humillo. No sé por qué. No sé. Yo me humillo. Aquí nos toca bajar. Porque ¿quién puede? ¿Quién eres tú, hombre? ¿Y quién eres tú, mujer? Para que alterques con Dios. No, yo no puedo altercar con Dios porque son sus decisiones soberanas que yo no entiendo. Y como no entiendo, yo mejor me agacho, me humillo, Señor, hágase solo tu voluntad. La gente no entiende la voluntad de Dios. La gente cree que la voluntad de Dios es mi voluntad. ¿Quién eres tú? Para que alterques con Dios. Y mire, dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa, un vaso para honra y otro para deshonra? Eso está en la Biblia, hermano. La elección está en la Biblia. ¿Y qué? Si Dios queriendo mostrar su ira, ¿qué? ¿Dios tiene qué? Dígalo duro, ¿Dios tiene qué? Amor. Ay, no, Dios, amor, misericordioso, compasivo. ¿Y qué? Versículo 22, si Dios queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Los vasos de ira preparados para destrucción.
En la misma medida que Dios hacía a unos para justificarlos, para salvarlos, Él también hacía a otros para destruirlos. ¿Y quién puede altercar con Dios? 23. Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. Otra vez, los vasos de misericordia que Él preparó de antemano, porque los conoció antes. ¿Cuántos vasos de misericordia hay aquí? Amén. No se asuste. ¿Cuántos vasos de misericordia hay aquí en esta hora? Tranquilo, hermano, usted ya es un salvo, usted es un justificado porque está aquí, amén. No se asuste. ¿No se acuerdan lo que el pastor nos dijo la última vez? ¿Cuántos pecadores hay aquí? Y ya como que poquitos. ¿Cuántos justos hay? Somos justos por su bendita gracia. Sino que estos versículos la gente como que coge, ¿dónde estoy yo, Señor? ¿Soy de misericordia? ¿Soy de maldición? No. Un momentico, no. Usted ya creyó. ¿Dónde vamos? 24. A los cuales también ha llamado. Ay, Padre Santo. El versículo 23. Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado. Esto es a nosotros, amén. A ver, digo un amén fuerte, amén. ¿Esto es a quién? ¿Se le quita ese peso de encima? Si usted tiene el Evangelio y está caminando el Evangelio, esto es a nosotros, esto es a mí, esto es a mí, esto es a mí. Esto es a mí, Señor. Yo soy un vaso de misericordia. Esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo. Yo no era pueblo de Dios, pero me llamó pueblo mío. Y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. También Isaías clama tocante a Israel, si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. ¿Sí ves? Si fueren los hijos de Israel como la arena del mar. ¿Qué le dijo Dios a Moisés? Haré de ti una nación tan grande como la arena del mar y como las estrellas del cielo. Y ahora dice Dios aquí en Oseas, si fuese el pueblo de Israel como la arena del mar, tan solo que el remanente será salvo. ¿Qué es remanente? Algo muy minúsculo, muy poquito, muy pequeñito. Ese remanente pequeñito, que es el pueblo de Dios, son salvos. Así los demás sean muchos. Si usted me pregunta a mí, yo le contesto por la palabra. ¿Son pocos los que se salvan? Sí. ¿Son muchos los que van al infierno? Sí. La mayoría van a estar en el infierno. Y le voy a dejar de tarea, después miramos esto. Usted busque Juan 17, todo el capítulo 17. Para decirle número 5, los escogidos de Dios guardarán su palabra. No, yo lo voy a leer, regáleme 5 minuticos. Los escogidos de Dios guardarán su palabra. Amén, hermano. Los escogidos de Dios. ¿Cómo sé que soy escogido de Dios? Juan capítulo 17, voy a leer unos versículos. Juan capítulo 17, para decirle número 5, los escogidos de Dios guardarán su palabra. Juan 17, versículo 6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran, y me los diste y han guardado tu palabra. Escuche, tuyos eran de Dios, pero Dios me los dio, dice Cristo, y los que me diste, ¿qué? Han guardado tu palabra, han guardado tu palabra. Versículo 9, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque son tuyos. Los que me diste, dice Cristo, son tuyos, y ellos han guardado tu palabra. Mire, versículo 12, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Los que son de Cristo guardan su palabra, y el Señor los guarda, y no se pueden perder. Amén. Ninguno de ellos se perdió, ninguno de ellos se perdió. A los que Dios conoció de antemano, que Él mismo predestinó, que luego Él llamó, que luego justificó, y que luego glorificó, ellos no se pueden perder. No. ¿Quién se pierde? El hijo de perdición. Amén. Se pierde el hijo de perdición. Ahora versículos 14, rapidito, 16. Yo les he dado tu palabra,
Y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Los escogidos de Dios no son del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Los escogidos Dios los guarda del mal. 16. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Pero el mundo los aborrece. Mire, hermanos, a los escogidos de Dios el mundo los aborrece. Le voy a decir algo. No es por esta iglesia. Iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. No tiene nada que ver con esto. No tiene que ver con Orlando. No tiene que ver. Pero yo sé que aquí, a ustedes, les han dicho que se vayan de aquí. Porque yo enseño una palabra distinta. Porque yo no estoy enseñando lo mismo que enseña la ciudad de Cali. Y a muchos le han querido decir, él está equivocado. Y lo ven como feo por lo que comenzamos esta obra hace 3 meses y medio más o menos. Y como veníamos de otra iglesia, entonces dicen, él está mal. Algunos de ustedes le han dicho, pues vaya para allá mejor, regrese. Y sabe, no es por mí ni es por lo que tenemos aquí. Es porque nosotros no somos del mundo y el mundo nos aborrece. Le voy a decir algo, hermano, así sea su amigo o su familiar, a usted lo van a aborrecer. A usted le van a decir que se retire por causa de que usted ya no pertenece a ellos. Porque el mundo los aborrece. A mí me aborrecen, a mí me odian, a mí me dicen hereje, de todo lo que sea. Pero yo digo, gracias Señor amado, porque eso quiere decir que yo no soy de ellos. Y termino, versículo 18 al 20. ¿Qué va a pasar con estos? Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. ¿En qué somos santificados? En la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Mire, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Cómo van a creer? Por la palabra de nosotros. Si usted es un elegido de Dios, un escogido de Dios, usted tiene una palabra en su boca. Y esa gente va a creer por la palabra que usted les comunica. Amén, porque es escogido. Y van a venir aquí y van a ser parte de nosotros. Amén. Póngase de pie, por favor. Hemos hablado acerca de los escogidos de Dios. Cierre los ojos por un momento, allí donde está. Vamos a terminar con una canción y diciéndole, Señor, gracias porque tú me escogiste, porque tú me llamaste, Señor. Al fin llegué. Señor, yo quiero darte las gracias por este momento precioso, Señor. Mis hermanos han podido venir, gracias, oh Dios. Tú los has traído. Y esta palabra se ha soltado hoy aquí, Señor amado, en este lugar. Y tú nos has dado la gracia, Señor. Yo te doy muchas gracias, Dios. Padre, que esta palabra pueda penetrar el corazón. Que esta palabra, Señor, pueda ayudarnos, Dios. Yo sé que ha quebrantado nuestro propio pensamiento, porque a veces hemos pensado diferente. Pero Dios, está escrito, tú nos has mostrado los elegidos. Somos escogidos por tu gracia para cumplir un plan. Yo te pido, revélanos tu plan, revela el plan a esta iglesia, en el nombre de Cristo Jesús, y ayúdanos, Señor. Vamos a cantar, hermano. Ha sido largo el viaje. Entregue la hojita, por favor, y cantemos esa canción. Y mientras usted cante esa canción, ha sido largo el viaje, tal vez porque usted estuvo en muchas iglesias y no había conocido esta palabra.